Bueno, y seguimos meditando en esto del evangelismo, ¿sí? Hoy con nuestro quinto encuentro sobre evangelismo. ¿Cómo les va con el texto que había que memorizar? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? A ver, ¿quién se memorizó el texto? Romanos 10 del 8, última línea del 8, solo la última línea, versículos 9 y 10. ¿Alguien lo memorizó? A ver. Y esta es la palabra de fe que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, un aplauso. Eso. ¿Por qué estar memorizando ese texto bíblico? Porque creo que nos orienta en lo que hemos venido construyendo sobre evangelismo, el contenido del mensaje, lo que es la tarea de la evangelización, lo que esperamos y soñamos en ese ejercicio de la evangelización. Y hace 8 días estuvimos revisando esa gran comisión que tiene como una doble vía, y esa gran comisión tiene una doble vía por lo siguiente, porque el Señor nos llama a salir del mundo, pero luego nos envía al mundo. Nos envía al mundo para que nosotros seamos sal y luz. A eso nos envía en el cumplimiento de esa tarea de Romanos capítulo 10. Y ese texto de Romanos capítulo 10 es precioso porque él va a continuar formulando una serie de preguntas acerca de ese llamado que tiene la iglesia a la predicación del evangelio y la responsabilidad que tiene la iglesia de enviar. Bueno, la iglesia no envía en realidad. La iglesia lo que hace es reconocer a los enviados, ¿sí? Lo que hace la iglesia es reconocer a los enviados, porque la iglesia como iglesia no envía a nadie. Es el Señor quien los envía. Es el Señor quien los envía. Y lo que hace la iglesia es acompañar a esos que han sido enviados. Esto lo estuvimos revisando hace 8 días y es la definición de evangelización. Esa la estuvimos revisando hace 8 días. Bueno, creo que la primera vez que estuvimos acá, la primera sesión de este seminario también la estuvimos revisando. Y quiero que hoy la retomemos y vamos a desglosarla, ¿sí? Es una definición de Mac Steele y él escribió un librito. Vamos a ver si lo traje. Creo que se los he mostrado en otras oportunidades y hoy no lo traje. Es un librito rojo. Y él en este libro va a definir la evangelización y la define a partir de estos 4 puntos. Sí, es la evangelización ¿Qué es la evangelización? Es enseñar. Tiene que ver con enseñar. O sea, hay un anuncio, hay una proclamación, hay una predicación. Es importante pensar en esto. Cuando escuchemos que la evangelización es predicación, no podemos limitarla al púlpito. Eso es una forma de predicar. Es una forma, pero no la única. Sino la única. Usted predica cuando va en su taxi o va en el taxi, cuando va al señor de la tienda, cuando va a la plaza de mercado, cuando está en el salón allí universitario, cuando está con sus compañeros en el colegio, cuando está con sus compañeros de trabajo y les está comunicando la verdad del evangelio. Entonces allí hay un anuncio, hay una predicación, hay una proclamación. ¿Qué es lo que se enseña? ¿Cuál es el contenido dentro de la evangelización? ¿Qué es el contenido del evangelio? Con un objetivo, o sea, se persigue algo y se busca persuadir, traer, ¿sí? Dejando claro algo que en un momentico estaremos puntualizando. Entonces vamos a tratar de desglosar eso que hemos querido definir acerca de la evangelización. Y lo que estamos diciendo es que la evangelización es enseñar.
puede ser que para alguien suene extraño pensar en que no hay evangelización sin palabras. Entonces estará pensando, bueno, ¿y si no tiene la facultad del habla entonces? Pero hay un vehículo de la comunicación de ese mensaje que son las señas. Entonces, cuando defina el hecho de que hay que tener claro que no hay evangelización sin palabras, es que no hay evangelización sin un mensaje. O sea, si no se comunica algo, si no se enseña algo, no hay evangelización. Hay un mensaje para comunicar, hay un mensaje para anunciar, hay un mensaje para predicar, hay un mensaje para entregar. Hay algo que nosotros debemos proclamar, anunciar, predicar. Y es precisamente en esa comunicación, en ese mensaje, donde se da lugar al mensaje del Evangelio, a la comunicación de la buena noticia del Evangelio. Y hemos dicho del Evangelio lo siguiente: en cuanto a la evangelización y el contenido de esa enseñanza, debe ser fiel a la Escritura. No es cualquier mensaje, es un anuncio fiel a la Escritura. El mensaje de la evangelización es fiel a la Escritura. Es relevante al contexto, es decir, que es la realidad del entorno. ¿De qué le habló Jesús a la mujer samaritana? De agua viva. ¿Y por qué el tema del agua viva? ¿Por qué el tema del agua viva? Porque ella fue a buscar agua. Entonces el mensaje era relevante al contexto, porque hay una necesidad allí. ¿De qué le habló Jesús a Nicodemo? ¿Y por qué le habló del nuevo nacimiento? Por el nuevo nacimiento. Por la necesidad del nuevo nacimiento, sí. ¿Y por qué con él tocó el tema y no le habló de agua? ¿Por qué habló de nuevo nacimiento y no le habló de agua? Porque es que en el capítulo 3 habla de nuevo nacimiento y en el capítulo 4 el mismo mensaje es entregado a través del agua. Ah, porque es que estamos hablando de un personaje que es un doctor en la ley, tiene un PhD en formación teológica, entonces con él el lenguaje, la dinámica, el contenido tiene que ser otro. Tiene que ser otro. Tiene que ser otro el contenido. Ahora, no otro en términos de otro mensaje. No, otro el medio, otro el vehículo a través del cual va a comunicar el mensaje. El vehículo que usó para la mujer samaritana fue el agua. ¿Por qué? Porque la mujer iba a buscar agua. Y el vehículo que usa para llevar el mensaje, anunciar, predicar, proclamarle el evangelio a ese señor llamado Nicodemo, que era todo un doctor en teología, fue el nuevo nacimiento, que inclusive él tiene una reacción y se genera toda una discusión teológica en torno al tema. ¿Pero por qué podía hablar con él en esos términos? Porque él era un doctor en teología. De hecho, lo sacudió un poco. Tú siendo maestro de Israel y no entiendes eso. Entonces, es un vehículo, un medio que busca comunicar el evangelio totalmente diferente a la experiencia de la mujer samaritana. Entonces, fiel a la Escritura, relevante al contexto y claro al auditorio. Les hablaba hace 8 días de la dificultad que nosotros tenemos como evangélicos para comunicarnos con el mundo. Y es que tenemos una jerga tan propia que no la entendemos y no nosotros. Y a veces ni nosotros mismos la entendemos. ¿Sí? Ni nosotros mismos la entendemos. Entonces nosotros cantamos Elohim Baruch Hashem y somos los felices cantando Elohim Baruch Hashem. ¿Y qué significa eso? No sé, pero Elohim Baruch Hashem, eso es una maravilla. Estamos cantando hebreo. ¿Y qué significa eso? No, Elohim Baruch, usted no sabe qué significa Elohim Baruch Hashem, eso es una versión de él. ¿Pero qué significa eso? Entonces volvemos a Pablo, es mejor una sola palabra que todos entiendan, que no 50,000, 100,000, 2,000, las que usted quiera, palabras que nadie entienda ni él mismo que las está dando. Entonces es un mensaje que es claro al auditorio y así debe ser la enseñanza que nosotros estamos transmitiendo, debe ser claro. El anuncio en la evangelización, ese anuncio es el evangelio y en esto sí hay que ser contundentes, contundente.
sin evangelio no hay evangelización. Y evangelio involucra a Cristo. De manera que si usted no mencionó, no habló de Cristo, no tuvo la más mínima alusión a Cristo en lo que comunicó, no me diga que usted evangelizó. Usted estuvo hablando de cómo vender empanadas, cómo se hacen las empanadas, cómo se hace tal cosa, cómo se toma un bus, cuál es la dirección de tal cosa. Y sí, estoy evangelizando. ¿Qué evangelización fue esta tan extraña que estuvo hablando de buses? Estuvo hablando de lo último que está pasando en Ucrania, estuvo hablando de la situación política del país. ¿Y dónde quedó Cristo? No lo evangelicé. ¿Qué evangelización fue esa? Importante que partamos desde la crisis que vive Colombia para la comunicación del evangelio. Importante, creo que sería una manera de hacer relevante el anuncio del evangelio al contexto que vivimos. Importante hablar del evangelio a partir de lo que está pasando en el mundo con Ucrania. Es importante y relevante pues para el momento que estamos viviendo. Pero ese tiene que ser el vehículo a través del cual usted está comunicando el evangelio. Y si no habla del evangelio, perdón, usted no puede hablar de evangelización. No podemos hablar de evangelio. Y en eso sí hay que ser categórico. Nosotros enseñamos el evangelio. No podemos evangelizar sin evangelio. No hay evangelización sin evangelio. O sea, no es posible. No es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque es el mensaje de Dios el que nos lleva a la salvación. Es el mensaje del evangelio el que lleva a la salvación. No hablar de Ucrania, no es hablar de la situación política que vive el país, de la situación de violencia que está viviendo el país. No es posible, no es posible. En esto nosotros hay dos posibles como errores, tensiones, dificultades en el compartir el evangelio. Y es hacer del evangelio algo muy reducido o un evangelio hinchado. Un evangelio reducido o un evangelio hinchado. ¿Sí? ¿Y qué es eso de un evangelio reducido? Un evangelio reducido es pensar que Cristo solamente vino, y perdón, esto que voy a decir suena como extraño, pero creo que lo entenderán cuando termine la frase completa. Es comunicar a las personas que Cristo solamente vino a salvarnos, pero no a transformar la vida. Entonces usted le garantiza a las personas una eternidad, pero no toca ese mensaje del evangelio a la realidad que vive hoy, a la realidad de su familia, a lo que vamos a estar trabajando hoy en la exposición de la palabra. No toca mi entorno, no toca mis valores, no toca mis principios de vida, no toca mi forma de pensar, no toca la manera de ejercer mi profesión, no toca mi vida. Entonces es una reducción del evangelio. Le aseguramos a la gente una eternidad, pero no podemos y no se les menciona que ese evangelio transforma esa realidad. No se le menciona. Entonces es una reducción del evangelio y hay que tener cuidado con eso. Timothy Keller, de quien les he hablado un poquito, les iba a traer el libro de él que se llama Encuentros con Jesús para mostrárselos, que hace 8 días les estuve mencionando el libro. Timothy Keller va a decirlo o manifiesta esta idea de esta forma. Ha escrito magníficamente acerca de lo que es una vida centrada en el evangelio, explicando que el evangelio no es meramente el ABC de la vida cristiana, el camino de salvación, sino que también es el abecedario completo de la vida cristiana, de la A a la Z. El evangelio informa nuestra manera de vivir. O sea, el evangelio no solamente habla de una eternidad, el evangelio también involucra mi presente, mi hoy, lo que yo estoy viviendo, los desafíos que tiene Colombia, los desafíos que tiene esta sociedad contemporánea, los desafíos de la juventud, los desafíos de la familia, los desafíos que tenemos hoy en el mundo frente a las tensiones que vivimos. También toca esa realidad. Entonces es una reducción del evangelio pensar que solamente nos salva y nos da una eternidad sin tocar esa realidad que vivimos. Y es un evangelio hinchado cuando nosotros le anexamos al evangelio. Cuando nosotros le anexamos al evangelio. Cuando revisaba esto de anexar al evangelio, debemos mencionar la idea de anexar, pero creo que también es una manera de reducirlo.
Y es pensar que el evangelio y la manera de comunicar el evangelio es decirle a la gente, mire, lo que lo hace a usted cristiano es este código de ética. Cumpla este código de ética. Entonces lo que predicamos es un código moral que una salvación en Cristo. Un código moral que una salvación en Cristo. En una oportunidad creo que les he mencionado esto. Un joven que fue hace, por unos 30 años, visitó la iglesia y fuimos a visitarlo y el muchacho pues, nos atendió muy formal y toda la cosa, pero me pareció muy honesto el muchacho porque pues, ya nos íbamos a ir y nos dijo, bueno, pero yo quiero saber qué es lo que yo no puedo hacer para pertenecer a la iglesia. Porque yo quiero pertenecer a la iglesia, pero qué es el código que yo debo cumplir para pertenecer y ser cristiano? De una nos pregunta de esa manera. Apenas nos íbamos a ir, porque él estaba ansioso, esperando que nosotros le sacáramos pues, todo el código de ética para la pertenencia a la iglesia. Creo que eso refleja parte de la realidad, como la gente nos ve y como nosotros presentamos el evangelio. Nosotros presentamos el evangelio a partir de un código moral. Y es lo que lo hace usted cristiano, lo que a usted lo hace cristiano es este código. Cumpla este código y eso efectivamente a usted le permitirá disfrutar. Eso es parte de esa manera de hinchar, que de alguna manera también es reducir el evangelio. Pensar que la observancia de algunas prácticas cristianas es lo que en realidad a usted lo salva. Mire, nosotros tenemos un afán y lo percibo con mucha fuerza en algunos contextos. Nosotros no creemos que el bautismo es para regeneración. Yo espero que usted no crea eso. Yo espero. Es la fe que tengo. Que no crea que el bautismo regenera. Pero vaya que alguien se muera sin bautizarse. ¿Y qué es lo primero que pensamos? ¿Será que sí es salvo? Y casi que el bautismo es la garantía de la salvación. Ni lo uno es verdad, ni lo otro. No me diga a mí que porque se bautizó ya tiene el tiquete. Y no me diga que porque no se bautizó tiene duda de entrar al cielo. Porque ni es verdad lo uno, ni es verdad lo otro. Pero todavía sigue pesando entre nosotros el concepto de que el bautismo es regeneracional. Sigue pesando el concepto. Y muy marcado dentro de la iglesia evangélica protestante. Pero lo decimos abiertamente, no, el bautismo no salva a nadie. Pero vaya que alguien no se haga bautizar. Ahora, hay que hacerlo porque es una obediencia, es en obediencia al Señor. Pero es una expresión de obediencia y sujeción al Señor. Y es una expresión pública con todo lo que significa de esa realidad interior, de esa sujeción a Cristo, del bautismo del Espíritu, todos los significados que tiene el bautismo. Colóquesela, hay que hacerlo porque el Señor Jesús lo dice, pero eso no es determinante para su salvación. Podría ser un requisito sencillamente de la comunidad, ¿no? De hecho, en nuestra iglesia, por ejemplo, para alguien, y esto genera a veces un poquito de tensión, entre algunos miembros. Hablábamos con Rocío estos días, fue con Rocío, sí, de lo de membresía, que en la asamblea alguien quería quedarse en la asamblea, entonces lo difícil que fue decirle, usted es de nosotros, pero no es miembro de la iglesia. Entonces eso suena muy violento, decirle a alguien que asiste a la iglesia y decirle, usted es de nosotros, pero no es miembro de la iglesia. Eso suena muy violento. Parece que es una expresión muy fuerte. Entonces algún buen presbítero dice, sí, es que así es nuestra norma. Pero le quiero decir que es miembro del reino de los cielos. Ese que no se ha hecho bautizar es miembro del reino de los cielos, que ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Que puede ser que no sea miembro de nuestra institución, pero es miembro del reino de los cielos. A veces nuestras estructuras pueden ser tan excluyentes cuando el reino de los cielos no lo es. Sí, no lo es.
¿Cuál sea la solución? No tengo una solución, sino que estoy diciendo lo rígido que puede ser el sistema a veces. Pero es la forma como también se enseña, como también se hace ver a la gente. Porque todo el mundo dice, ay, si no me he bautizado, entonces yo no puedo pertenecer a la iglesia, yo no puedo estar en la iglesia. Y eso va de la mano de que, pues, con eso también voy a hacer salvo, con eso un poco de cosas que van inherentes allí. Y lo único es que en el Señor Jesucristo y será salvo. Correcto. O sea, esa forma de administración eclesial, pues trasciende a ese concepto de salvación. Se lleva a ese punto de la salvación. Y ahí donde a uno le toca hacer como manejar el tacto para que se entienda que yo puedo ser miembro de la iglesia como cuerpo místico de Cristo, pero no ser miembro de la iglesia local. Hágame eso, barájeme pues eso, pero es la realidad. Miembro del cuerpo místico de Cristo, pero de la institución. No soy miembro, pero hay que comunicarlo. Exacto, imagínese, puede ingresar al cielo, pero no tiene acceso aquí. Eso es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo lo entiende? Pero no estoy diciendo que debemos tumbar la administración eclesiástica, sino mirar cómo manejarla para que la comunicación sea muy asertiva, para que la comunicación se entienda lo que se quiere comunicar con esto de la membresía en la iglesia y no se genere una exclusión y se dañe de pronto el concepto teológico de la salvación y la regeneración. Entonces eso es parte de nuestro evangelio hinchado. Ahora, ese evangelio, ¿qué debe contener? Porque estamos diciendo que lo que se enseña, se predica, se enuncia debe ser el evangelio. Mire, existen muchos esquemas del evangelio y no pretendo imponerle uno. Y creo que una manera de ver por qué no imponer uno en un seminario de evangelismo es el ejemplo que acabo de ponerles. Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo hablando del nuevo nacimiento. Juan capítulo 4, Jesús con la mujer samaritana y le habla del agua. O sea, Jesús no usa un esquema de decirle, mire, es que para que alguien se convierta, paso 1 tiene que decir esto, 2 tiene que decir esto, 3 tiene que decir esto, 4 tiene que decir esto, y 5 la persona ora y se convierte y cae a los pies de Cristo. No existe un esquema tan rígido. En tanto, les decía, el vehículo que usemos para comunicar ese evangelio, ese mensaje de salvación, puede variar casi infinidad de veces. Como personas hay en el mundo, podría ser el vehículo que usemos. Si voy a hablar con alguien que es un vendedor ambulante, ¿cuál será el vehículo para hablarle a él? Si voy a hablar con un intelectual, ¿cuál será el vehículo? ¿Será el mismo? Posiblemente no. El contenido el mismo. El vehículo no. El contenido el mismo. El vehículo no. Como se decía antiguamente, no sí. Todos los caminos conducen a Roma, es decir, hay muchos caminos, pero debe llegar a Jesús en este caso. Claro. Entonces, el vehículo que usemos va a depender mucho del contexto al cual nos vamos a dirigir, pero el contenido tiene que ser el mismo. Y, por ejemplo, ¿cómo inicia Felipe la conversación? ¿Sí? Isaías por ahí arrancar. Claro. Y el hombre venía leyendo. Pero les puso a Jesús. Y es muy preciso, Hechos capítulo 8, que les pone a Jesús desde el texto de Isaías. Sí, la evangelización de Felipe fue una. La manera en como Pablo, por ejemplo, predica en el Areópago. ¿Cómo predica Pablo allí? ¿Usted recuerda que toma hasta unos refranes y unas porciones de la literatura griega para hablar del Dios verdadero? ¿Te imaginas? El vehículo cambia, el contenido no. Estamos citando las formas. Entonces mire el esquema. Lo que se espera, no el esquema, sino lo que se espera contenga ese evangelio es ¿quién es Dios?
algo claro. O sea, dentro de ese evangelio que estoy comunicando, debe ser claro quién es Dios. ¿Por qué estamos en una situación tan desastrosa? O sea, ¿cuál es la realidad del ser humano? Por estos días se habla mucho de la situación crítica que vive Colombia, el mundo, las tensiones que estamos viviendo, sea por la pandemia, sea por Ucrania, sea por la situación política del país, sea por la situación social que estamos viviendo, por la situación de orden público. Se habla mucho del desastre. Importante pensar por qué estamos en esta situación tan desastrosa, porque muchos están pensando si Dios es soberano, ¿por qué no detiene todos estos grupos armados y los silencia de una vez? Si Dios es tan soberano, ¿por qué no actúa en el conflicto que hay allí en Ucrania para tratar de resolver y que no haya la posible tercera guerra mundial de la que tanto hablan los medios de comunicación? ¿Por qué no hará nada? Entonces, ¿quién es Dios? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Qué hizo Cristo? Cristo tiene que estar ahí mencionado. ¿Y cómo podemos volvernos a Dios? Esas preguntas tienen que ir en el bosquejo del evangelio que usted comunica. La respuesta a esas preguntas tiene que ir en el bosquejo del evangelio. ¿Cuál sea el bosquejo? Es algo que va a depender mucho del momento que usted esté viviendo. De la oportunidad que tiene allí, en el diálogo que sostiene, de la realidad, si está frente a una persona en una condición económica, si está frente a una persona en una crisis emocional, una crisis matrimonial, una crisis laboral, un momento en el que la persona no sabe qué decidir, no está en una encrucijada, ¿cuál va a ser la forma de orientar ese contenido? Un bosquejo del evangelio que no tiene que ser, quiero dejarlo claro, no estoy proponiendo una rigidez de algo supremamente estricto, pero un bosquejo del evangelio puede estar en el tema de Dios, el hombre, Cristo y la respuesta que se espera del ser humano. Dios es nuestro creador y eso nos ubica a nosotros en cuanto a quiénes somos nosotros en este mundo, quiénes somos nosotros. Las personas fueron hechas a imagen de Dios. Cristo es el Hijo de Dios y su vida sin pecado le dio la capacidad de convertirse en el sacrificio perfecto. La respuesta que Dios requiere de nosotros es que reconozcamos nuestro pecado, nos arrepintamos y creamos en Cristo. Ahora, si usted llega a alguien y lo aborda con esto así de sorpresa, posiblemente la reacción, no sabemos cuál sea, tendría que ser pues algo muy particular, pero posiblemente alguien reaccione de manera negativa. Pero tome este contenido y póngalo en un adecuado vehículo. A la luz de la situación que está viviendo la persona, como lo hace Jesús con la mujer samaritana, como lo hace Felipe con el eunuco, como lo hace Pablo frente a todos estos hombres que están allí. ¿Cómo comunicaría usted este mensaje a esas personas? ¿Cuál sería el puente? Y algo importante en la evangelización que creo que se observa muy bien en la manera en cómo evangelizan es cómo crean puentes en la comunicación del evangelio. Puentes. Y por eso la evangelización que mejor impacto tiene no es la que te aborda de sorpresa en la calle y te dice, haz la oración de fe. Entonces usted, ¿cómo? ¿Hay que orar? Sí, dígame cómo oro. Y usted repite la oración y usted se convirtió. Aleluya. Se convirtió. ¿Se convirtió en qué? Pero en creyente, cuando no tuvo ninguna oportunidad de escuchar quién es Él, cuál es su condición de pecador, quién es Cristo, cuál es la solución a esa situación que él está viviendo. No tuvo tiempo de escuchar eso, sino que fue abordado por sorpresa. La evangelización más efectiva en ese ejercicio es cuando se puede caminar con la persona y se puede llevar. Ahora, cuando hablo de efectiva, no estoy hablando que soy yo quien hace efectiva una evangelización. La evangelización, recuerde, nuestra tarea es llevar el mensaje. La respuesta será algo que siempre depende de la soberanía del Señor y no de nuestra habilidad de comunicar el evangelio, ni de lo idóneo que somos y de la cantidad de respuestas que podemos otorgar. El objetivo que se busca, ¿qué es lo que se persigue en esa
en esa enseñanza de ese contenido que ya lo definimos es el evangelio. No es una transferencia de datos, o sea, no es coger una información y vaciarla al otro. Le estoy vaciando una información. Entonces, porque ya le comuniqué la información, le di una serie de datos, estoy dando por sentado que la persona ya es conversa. No, es la comunicación de un mensaje de salvación con el propósito de dar a conocer la obra de Cristo. De manera que si no es la comunicación de una mera información, debemos tener cuidado en que no se trata de darle una serie de ítems allí que hemos memorizado. Mire, lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y lo que dice Romanos, de que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y lo que dice Apocalipsis, abre la puerta, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Se lo aprendió? Listo, oremos. No, no es una comunicación de datos. Es una oportunidad de la comunicación en la que esperamos la persona tenga la oportunidad de reflexionar sobre el mensaje del evangelio. Y por eso la gráfica está hablando de una comunicación del evangelio. ¿Cómo le hago y le llevo al otro a Cristo? ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo lo enseño? Y algo importante aquí es, se enseña desde la vida. No desde la cantidad de textos que le voto por minuto. ¿Cuántos versículos votó por minuto usted en la evangelización? No se trata de cuántos versículos votó por minuto, sino de comunicó usted el evangelio, el amor de Dios en Cristo. Y lo que se busca es ese objetivo que es comunicar el evangelio. Lo que se pretende es persuadir. Y cuando decimos persuadir, es que estamos tratando de que las personas vengan a Cristo. Estamos tratando de que las personas vengan a Cristo. Nosotros no convertimos a nadie. O sea, nuestra tarea no es convertir las personas. Por eso la evangelización no se mide en términos de cuántos recibieron a Cristo. Estoy evangelizando porque 5 recibieron a Cristo. No evangelicé a nadie porque ninguno recibió a Cristo. No se mide en términos de cuántos recibieron a Cristo. Se mide en términos de la comunicación del evangelio. La comunicación del evangelio. Entonces nuestra tarea es persuadir para que las personas se conviertan, para que lleguen a ser discípulos de Cristo. Persuadimos, no manipulamos. Cuidado con las técnicas de mercado que se están involucrando dentro de nuestros sistemas de evangelización, de crecimiento de la iglesia. Muchas de las estrategias de crecimiento de la iglesia de nuestro tiempo son estrategias de mercado. En Medellín llegamos a una, yo no sé si aquí en Cali, perdónenme, pero estoy hablando de cuando estaba en el seminario, que me tocó vivir la experiencia de muchos compañeros de estudio que asistían a estas congregaciones o las conocían. A usted lo sentaban en una fila y le dejaban 10 sillas aquí vacías. Y la tarea era que usted tenía que llenar las 10 sillas. Y eso a usted le permitía escalar en una pirámide de liderazgo en la iglesia. Entonces la gente trabajaba para llenar las 10 sillas. A mí no me importa si es creyente o no, yo necesito llenar las 10 sillas. Yo necesito llenar las 10 sillas. Si se convirtieron o no, eso me va y me viene. Yo necesito llenar las 10 sillas. Porque en el momento que yo llene las 10 sillas, eso me permite a mí escalar en la estructura de liderazgo. Entonces me da poder. Eso es toda una dinámica de mercadeo que se ha desarrollado, donde lo importante es vender un producto y que el otro lo compre, le sirva o no le sirva. ¿Sí? Le sirva o no le sirva. Entonces yo digo, mira a Cristo y vamos a la iglesia. Y el otro no tiene ninguna convicción, pero yo lo llevo a la iglesia. Es más, hasta le pago el pasaje mío. Y lo invito a empanadita con gaseosa después de que termine el culto. Pues alguien que con dificultad tiene para desayunar, se pega hasta ese, se le pega el culto. Es capaz de ir. ¿Cuánto dura el culto? No, allá el pastor predica largo, man. No importa, yo por una empanada me hago descabezar, hermano. No es que no tengo ni con qué desayunar. Ahí lo tiene usted sentado. Sí, ahí lo tiene sentado. ¿Se convirtió? No. Se lo ganó por una empanada y un pan de bono. ¿Tuvo una conversión? No. ¿Está aquí por Cristo? No. Entonces viene el criterio. No.
¿Quién quita que yendo a la iglesia se convierta? Ah, ya. O sea que no estamos evangelizando. Lo que estamos haciendo es llenando la iglesia para ver si de pronto se convierte. ¿Y por qué no hace usted la tarea más bien desde la casa y presenta a Cristo desde la casa y que cuando lo traiga sea porque está en ese trabajo de evangelización, de persuadir a esa persona y esperando y descansando a ver si el Señor toca su corazón y lo trae a Él? Entonces sigue la estrategia de mercadeo que estamos desarrollando. Entonces no manipulamos, nosotros persuadimos, no somos los que causamos la conversión. La conversión es una obra del Espíritu de Dios en el corazón del ser humano. Nosotros no convertimos a nadie. Nuestra tarea es la proclamación, el enseñar un evangelio con el objetivo de persuadir a las personas a que vengan a Cristo. Nosotros no convertimos a nadie. Es el Espíritu de Dios quien convierte a las personas, quien toca los corazones. El no comprender lo que es la evangelización, el no tener claro lo que es la evangelización, esto puede acarrear una serie de situaciones bastante difíciles y complejas, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos puede ocasionar? Es que el enfoque de la predicación y la enseñanza se dirige a una vida moral, no a una vida centrada en el evangelio. Mire, el no tener claro que nuestra comunicación es un mensaje de salvación en Cristo nos puede llevar a nosotros a desviarnos en el evangelio. Resulta más fácil predicar desde el púlpito un mensaje que apunte a lo meramente moral y ético. ¿Cuál es la razón por la cual usted y yo debemos dejar de mentir? Porque es que la mentira pues es algo negativo, es algo que deteriora las relaciones, es una pérdida de confianza. No sea Pinocho. La razón por la que el creyente no miente es por la santidad de Cristo. Es por eso. No es porque la pérdida de confianza que obtiene el ser humano, no. Es porque Cristo me enseña, me dice, dentro de su santidad, que mentir es algo que no forma parte de mi código. De tal manera que puede ser más fácil predicar del no mentir que la necesidad de una relación con Cristo. Nosotros vamos a saturar el púlpito enseñándole a las personas acerca de todos estos movimientos que hay hoy en día, culturales y sociales, y todos estos principios y valores que rigen nuestra sociedad, o nos vamos a dedicar a enseñarle a las personas a Cristo para que a partir de ahí tomen las decisiones frente a todos los movimientos sociales, políticos, culturales que están surgiendo en el mundo. Es decir, nos vamos a dedicar a Alex Varilla y golpe y duro a todo el movimiento LGTBIQ desde el púlpito, o nos vamos a dedicar a enseñar a Cristo para que cada uno, a partir de una relación con Cristo, entienda cuál es la manera, cuál es el principio de vida que debe regir en él. Y una vez entiende que Cristo es su Señor y Salvador, lo interioriza, lo comprende, lo baja al corazón, usted no necesita enseñarle a alguien que no debe mentir, porque entiende quién es Cristo, comprende quién es su Señor, entiende. Ahora, no es que debemos evitar y eliminar el no mentir en el púlpito, pero que el énfasis sea el acercamiento y la presencia del Señor y la comunión con Cristo, y no solamente un código de ética y moral. Resulta más fácil y cómodo el código de ética que presentar el evangelio como la centralidad de la fe y del peregrinar cristiano. Los no cristianos son sedados y se les lleva a pensar que están bien en su estado perdido. Hoy hay un temor en decirle a las personas y en hablarle a las personas de pecado, porque pecado es una palabra en desuso. O sea, hablar de pecado hoy es una cosa compleja. Máxime si te encuentras con un joven y le dices y le tocas la idea de pecado, el concepto de pecado, casi que te van a descalificar, te van a mirar mal. Pecado.
¿En qué siglo vive mi hija? ¿En qué siglo vive mi hijo? Ubíquese, siglo XXI. ¿Pecado? No. Pecado es precisamente no poder hacer esto y aquello. El concepto de pecado es algo que no existe dentro de la mentalidad. Entonces tenemos unos temores de hablar de pecado. Y eso nos lleva a nosotros a traer sedados a las personas a nuestra iglesia. Y no los confrontamos con esa condición de perdición que tienen. No los confrontamos en su estado de perdición. Los cristianos piensan que no son cristianos, los cristianos piensan que los que no son cristianos son creyentes porque hicieron un compromiso externo superficial. Vinieron a la iglesia, hicieron una oración de fe, hasta se hicieron bautizar, son líderes en la iglesia. Es posible que alguien tenga un compromiso con la institución y no tenga un compromiso con Cristo como Señor y Salvador. De ahí que hay unos conceptos, sobre todo en iglesias generacionales como la nuestra, que son generaciones y generaciones y generaciones. Hay un concepto que a veces se acuña y es la necesidad de la reevangelización al interior de iglesias generacionales. Hay una diferencia entre una iglesia que es de primera generación y una iglesia de tercera, cuarta generación. ¿Cuál es la diferencia? Que esa persona que iba en su caminar y tuvo un encuentro con Cristo. El otro nació en la iglesia, siempre ha pertenecido a la institución, ha caminado en la institución, conoce la institución, está familiarizado con las personas de la institución, está de acuerdo con la institución. ¿Reconoce a Cristo como Señor y Salvador? No sabemos. Pero se siente bien en la institución, lidera en la institución, pertenece a la institución, todos en la institución lo conocen. Conoce a Cristo como Señor y Salvador, eso el Señor y Él lo sabrá, ¿no? La conversión es algo que solamente el Señor puede obrar, pero por eso algunos se han atrevido a acuñar el término de la reevangelización, porque piensan que ese compromiso externo es determinante para definir si alguien es o no es cristiano. ¿A qué nos puede llevar una no comprensión de la evangelización? Nos puede llevar a bautizar a no creyentes. Y usted dirá, eso es una exageración. Les voy a colocar un ejemplo. En una oportunidad era miembro de una iglesia en Medellín y recuerdo muy bien, sentado yo allí, conociendo al Señor en la iglesia y era amigo del novio de la hija de uno de los ancianos. El novio de la hija de uno de los ancianos. Y ese anciano era de esos ancianos duros en la iglesia, pues que no dice, no, este man es aquí el que tiene la última palabra. Entonces todo el mundo estaba pendiente de él. Y la hija, todo el mundo veía a la hija. Y yo veía que la niña, el Señor tenía cierta tensión con el novio de la hija. Y un día el pastor tenía bautizos programados. El anciano vino y tomó de la mano al novio. Estaba sentado al lado mío. No le estoy inventando. Estaba sentado al lado mío. Lo tomó de la mano y le dijo, te vas a bautizar. Y se lo llevó hasta el frente y lo hizo bautizar. El tipo ni pizca de conocimiento del evangelio. ¿Y por qué lo sabe? Pues porque yo era amigo de él. Yo era amigo de él, pero tenía que bautizarse porque era el novio de la hija del anciano más importante de la iglesia. Si ese caso es que se puede pensar en ancianos más importantes, no hay ancianos más importantes, hay creyentes simplemente. Pero es la persona más relevante, pues, que más sobresalía entre los ancianos. Y había que bautizarlo porque ahí estaba. Y efectivamente el muchacho se hizo bautizar. Una vez bautizado se hace miembro de la iglesia. Y una vez hecho miembro de la iglesia lo tenemos como líder en la iglesia. Y hasta como anciano lo podemos tener. Porque esas son nuestras estructuras. Hasta como anciano podemos tenerlo. La iglesia permite en su membresía a aquellos que no son cristianos.
Personas porque han tenido una filiación con la iglesia, una permanencia en la iglesia, porque gozan de cierta reputación en la iglesia, pero no tienen una convicción por Cristo como Señor y Salvador. Con el tiempo, personas que no son cristianas llegan a ser líderes de la iglesia y la iglesia se convierte en una subcultura del nominalismo. ¿Y qué es eso de una subcultura del nominalismo? Nominal es, busqué en el diccionario la palabra nominal y es que tiene nombre de algo y le falta la realidad de ello en todo o en parte. Cuando hablamos de un cristianismo nominal, estamos hablando de un cristianismo que está presente en la iglesia, pero está ausente en su relación con Dios. Presente en la iglesia, ausente en su relación con Dios. Entonces es un cristianismo nominal. Y es posible que si nosotros no tenemos un claro concepto de la evangelización, nosotros podamos llegar a esa situación de un cristianismo nominal. Aquí también hay que dejar algo claro frente a esto que estamos mencionando. Y es, nosotros no somos jueces de las personas si se han convertido o no. Hay que tener cuidado con eso. Pero nosotros tenemos que tener claro que la evangelización debe incluir a Cristo, el reconocimiento de que el ser humano es pecador, la necesidad de que se arrepienta para que reconozca la solución del Señor en Cristo y acepte a Cristo como Señor y Salvador. El mensaje tiene que involucrar eso. Si no lo involucra, entonces nosotros podemos estar caminando hacia una iglesia que no tiene como contenido el Evangelio y a Cristo, sino que tenemos otro tipo de experiencia y otro tipo de dinámica. Nos convertimos en un ente social, en una agrupación social con unos fines de pronto de recreativos, de pronto de socialización, de interacción, pero sin nada más profundo que eso. Quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo les ha ido con Andrés en Acción? ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Están orando ya por las peticiones, ¿no? Por las personas. ¿Cómo van con Andrés en Acción? ¿Cómo ha sido ese mirar alrededor, ese orar por cada uno y ese cultivar una amistad con ellos? Hoy no vamos a avanzar al cuarto paso, hoy nos vamos a quedar en el tercer paso. Cultivar una amistad con ellos. ¿Cómo vamos en esa experiencia? ¿O no vamos? ¿Vamos o no vamos? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo la han vivido? ¿Cómo ha sido la respuesta a las personas? Que posiblemente algunas muy positivas, otras de pronto no tan positivas, pero ¿cómo ha sido la respuesta a las personas? Les escuchamos. Yo no tengo sino una persona con Sí. la que estoy hablando, la de la oficina, que usted ya la conoce. Sigue receptiva, o sea, no toma una decisión, digamos, pero sigue receptiva y casi todas las semanas sacamos una media horita para hablar, pero todavía no tengo una decisión. Pero sí estoy en contacto con ella todas las semanas, al menos media horita. Ok. Pero no tengo su nombre. Importante el tema, lo que nos está diciendo Gerardo, y es, hay personas con las que vamos a tener un solo contacto, vamos a tener una sola oportunidad. Usted se encuentra con alguien, está en una situación crítica, usted ve una oportunidad para presentar el Evangelio y ¡pum!, le presenta el Evangelio, y si le da chance, pues ora por la persona y con la persona. Pero hay otras con las que viviremos el proceso de evangelización, va a ser un caminar juntos, esperando que en la gracia de Dios algún día la persona se convierta. ¿Sí? Es un caminar juntos. Entonces no entendamos la evangelización como un momento nomás, sino que tiene que ser un caminar juntos. ¿Alguien más nos quiere compartir? ¿Cómo ha sido ese peregrinar de mirar alrededor, orar por cada uno y cultivar una amistad con ellos? Otra persona que no la tengo en la lista, como de ese tipo, pero empecé porque él tiene, hablamos en estos días de programación neurolingüística, tiene maestría, una cosa en eso.
Pero él sigue, en medio de todo, con las preguntas existenciales que de alguna manera están detrás de lo que usted decía allí. ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para dónde voy? ¿Tengo que hacerlo para allá? Esas preguntas en él están vivitas, ¿cierto? Entonces he empezado a entrarle por esa puerta, porque a pesar de toda la programación neurolingüística que tiene, eso no lo ha resuelto sus propias preguntas. Ok, entonces volvemos al tema del vehículo, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? Y algo importante es, hay una diferencia entre validar y valorar. Personas que piensan de una forma totalmente ajena al Evangelio, nosotros no validamos, pero sí valoramos. Y una manera de valorar es no ir a atropellar a la persona. Cuando uno se acerca a Jesús, a mirar el ejemplo de Jesús, Jesús no atropella a la mujer samaritana. La mujer samaritana es la que está buscando, sí, el choque. Es que usted siendo judío, ¿por qué viene a hablar? Claro, ¿y qué es lo que hace Jesús? Jesús lo que hace es tratar de llevar el diálogo y la va llevando, y la mujer, vea, está ahí y Jesús va llevando el diálogo, va llevando el diálogo, va llevando el diálogo, va llevando el diálogo, hasta que ella, algo importante, mire la evolución, cómo ella inicia haciendo referencia a Jesús y cómo termina haciendo referencia a Jesús. Me parece que eres profeta. Y luego termina allá cuando va a anunciar a los samaritanos. ¿Cómo es que anuncia a Jesús a los samaritanos? Entonces, ¿cómo inicia el diálogo? ¿Cómo reconoce ya a Jesús en un comienzo y cómo termina reconociéndolo? Y cuando Jesús le dijo, es que, ¿usted no sabe quién soy yo? No, antes de llevarla a esa conclusión, la fue llevando de una manera sin golpearla, sin maltratarla. La fue llevando en ese diálogo. Nunca la atropelló. Nos vamos a encontrar con personas que no van a pensar cristianamente y no nos debe sorprender porque no son cristianos. Lo que sí nos debe sorprender es un cristiano que no piense de manera cristiana, pero en tanto nos encontramos con alguien que no es cristiano, que no piensa de manera cristiana, debemos pensar cómo lo vamos a abordar, cuál va a ser el vehículo que vamos a usar. Nunca atropellamos. Estamos buscando cuál es la forma de poder llegar a esa persona. ¿Cuál es la forma de llegar? ¿Sí? ¿Cuál es la forma? Quiero invitarles, para los que son curiosos en cuanto a las aplicaciones y todo esto, hay una aplicación que se llama Mission Hubs, creo que sí es como se leería. Es una aplicación, en estos días he estado compartiendo con alguien de CRU, que es un movimiento de evangelización entre jóvenes, tanto bachilleres como universitarios. Y CRU desarrolló esta aplicación. Le invito, es para el celular. Si usted tiene celular, un smartphone, puede descargarlo allí y comenzar a curiosearlo. De pronto en algún momento les daré algunas pautas de cómo usarlo. Esta aplicación lo que pretende es cultivarle, llevarle a usted a abrir como puertas para usted acercarse al otro. Entonces él le va a dar ideas como él te hace unas preguntas sobre la persona. Usted me introduce el nombre de la persona y él le va a preguntar si es creyente, pues si está alejado de la iglesia, si es un no creyente, y le hace unas preguntas básicas y a partir de ahí comienza a proponerle, regálele una llamadita, envíele un texto bíblico por una red social. Entonces comienza a llevarlo a uno, a invitarlo. La tarea evangelística no la hace la aplicación. Lo que busca la aplicación es estarle recordando a uno la necesidad de tener un contacto y no perder el contacto con esa persona que estamos tratando de evangelizar. Te la invito para que la vaya curioseando. Sí, exacto. Comienza a orientarlo, a encaminarlo en esa tarea, ¿sí? Y tiene algunas buenas ideas. Dependiendo de las características de la persona, él le va a arrojar a usted unas ideas de lo que usted puede hacer con la persona. Entonces le invito para que lo vaya
investigando, consultando, la puede descargar, es gratuita, entonces la puede descargar en su celular. Listo. Mis hermanos, vamos a orar, porque ya estamos sobre el tiempo. Dentro de 8 días terminamos con este seminario de evangelismo y espero que podamos ir creando una cultura de evangelización y entender que la evangelización no es algo que la iglesia desarrolla como una actividad, sino que el cristiano debe vivir en modo misión. Usted y yo vivimos en modo misión, de tal forma que cuando estamos aquí en el templo estamos en misión y cuando salimos, ahora una vez termine el culto, continuamos en misión. Y su misión es ser sal y luz en el mundo donde usted se está moviendo. Sal y luz. ¿Qué estamos haciendo para ser sal y luz allá? ¿Cómo estamos viviendo esa realidad de lo que somos? Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos regalas de poder compartir y crecer en esto que ha sido el llamado a la evangelización, Señor. El llamado a ser testigos, a ser sal y luz. Un llamado, Señor, que no se circunscribe o limita a una actividad ocasional, sino que es algo que debe involucrar toda mi vida. Y 24 horas al día, 7 días a la semana, vivo en función del cumplimiento de la misión que tú nos has encomendado. Y como parte de esa misión está, Señor, el evangelizar, el ser sal y luz en la sociedad donde me has puesto, en el contexto en el que me has puesto. Trabajo, familia, comunidad, barrio, amigos, lugares que frecuento, colegio, universidad. Señor, gracias, porque nos has puesto para ser testigos de tu poder y poder comunicar esa verdad del Evangelio. Permítenos, Señor, comunicarlo desde la palabra, pero también desde la vida misma, Señor. Que pueda haber una perfecta conjugación entre lo que predico y vivo. Y aún, Señor, en medio de mis flaquezas y pecados, que las personas puedan ver, Señor, el Evangelio. Y como en mis debilidades, en mis luchas, en mis tensiones, los otros pueden ver el Evangelio. La fe, la certeza, la experiencia de la salvación y transformación que tu Espíritu obra en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por esta oportunidad pues de acercarnos a ti. Y oramos por el culto para que sea un tiempo de bendición. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Dios me los bendiga. Los esperamos arriba en el culto.